Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Y cuando lo tenga, se pone en pie conmigo y le damos reverencia a la palabra de Dios en esta mañana. Lucas 19, capítulo 1. Al verso 10. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Diga, gozoso. ¿Tan gozoso? Yo lo escucho como gozoso. Amén, así, fuerte, gozoso. Ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, repita conmigo esto: ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mira este verso maravilloso, hermoso: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siéntese. Voy a predicarles en esta mañana bajo un tema: atiende el llamado de Jesús. Atiende el llamado de Jesús. Introducción. Muchas veces en las iglesias, después de la predicación de la palabra de Dios, escuchamos a los predicadores hacer el llamamiento para recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Algunos aceptan esta invitación inmediatamente, otros piensan que quizás no es el tiempo de hacerlo, y otros piensan que ni tan siquiera lo necesitan. Sin embargo, en esta historia bíblica, Zaqueo nos da la forma de cómo atender el llamamiento de Jesús, o el llamamiento que Jesús nos hace. ¿Me entendieron? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos aceptado el llamamiento o el llamado que el Señor Jesús hace a nuestras vidas? ¿Y cuántas veces lo hemos aceptado así inmediatamente? Pero ¿cuántas veces hemos rechazado ese llamado?
El pastor Mauricio, en uno de sus estudios, él decía que Dios anhela estar con nosotros y que cuando nosotros respondemos a los textos bíblicos, o más bien a los textos que el pastor Selvin envía para que participemos de los estudios bíblicos, para que participemos del tiempo de oración los días sábados, estamos respondiendo a esa oportunidad, a ese llamado o a ese deseo de Dios de estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Tengo un pastor amigo que es muy dinámico, y cuando él está predicando y nadie dice amén, él dice: hey, ¿será que me equivoqué? Esto como que estoy predicando no les voy a decir a ustedes porque se me va a resentir y no quiero que me resientan. Punto número 1: la oportunidad de salvación para un pecador. Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol. Y esta palabra a mí me tocó estarla practicando, porque yo tengo problemas a veces con las palabras con acentos. Sicómoro. Para verle, porque Jesús había de pasar por ahí. Mire qué interesante, qué fascinante historia la de esta mañana. Y usted podrá decir: pero ¿por qué cada vez que está predicando, por qué cada vez que él habla dice que es fascinante, que es emocionante las historias que encontramos en la Biblia? Porque para mí son fascinantes, para mí son emocionantes lo que la palabra de Dios dice. No sé para usted, pero lo que pasa es que muchas veces leemos la Escritura así por encimita, superficialmente, escuchamos o decimos: este mensaje ya lo escuché, ya lo predicaron, esta no es la primera vez que escucho un sermón sobre la historia de Zaqueo. Pero Dios cada día nos habla de una manera diferente. Cada día Él tiene algo nuevo para nosotros. Y esta mañana yo quiero que a esta historia le podamos sacar el mejor provecho para nosotros. Hay tantas perlas preciosas en cada historia de la Biblia, y lo que yo quiero es que esta mañana usted pueda tomar un poquito de esas perlas, ponerlas a su bolsa y llevarlas a su casa. Que pueda disfrutar de la palabra de Dios. Y el relato inicia mostrándonos a un pecador necesitado, primeramente, de la salvación de Dios. De esa salvación que nuestro Señor Jesús ofrecía en ese momento, pero esa misma salvación que Él ofrece hoy para cada uno de nosotros, porque Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. Él permanece siempre fiel, Él no ha pasado, Él siempre sigue siendo el mismo Dios que llevó salvación a este hombre. Es el mismo Dios que quiere traer libertad, es el mismo Dios que quiere traer salvación
a cada uno de nosotros en esta mañana. Y dice que su nombre era Zaqueo. Zaqueo tiene varios significados. Y uno de los significados es que Zaqueo significa un justo, recto. Y usted se podrá preguntar, pero ¿cómo es posible que el nombre de este hombre signifique justo, recto? Si era un publicano, era un pecador, porque la Biblia dice y relata que no solamente era un cobrador de impuestos, sino que él era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea que él era, imagínense, el jefe de los sinvergüenzas, el jefe de los corruptos, el jefe de los pícaros. ¿Y cómo es posible que su nombre signifique justo, recto, si él era pecador? No importa el nombre que usted tenga, no importa el significado, cuando usted y yo venimos a Dios, cuando nosotros lo recibimos a Él cambia nuestro nombre. Dice que ahora usted y yo somos hijos de Dios. Ese es el nombre que usted y yo hemos recibido. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es hijo de Dios. No importa lo que le hayan dicho, no importa qué palabra hayan decretado sobre usted. Lo que importa es que usted es hijo de Dios. Y que Dios puede cambiar cualquier circunstancia, que Dios puede transformar el problema en una situación. Yo estoy confiando de que ese dictamen médico de Jonathan mañana se convierte en una noticia favorable para nosotros, para que su nombre sea glorificado en este lugar. Y no solamente en este lugar, sino aquí en Lepaera. Porque al Dios que nosotros servimos es un Dios real, es un Dios que escucha y es un Dios que responde. Ayer tuvimos otro tiempo de oración aquí en la mañana maravilloso. La presencia de Dios está ministrando nuestras vidas. Y yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios en esta mañana, pero yo sí puedo sentirla porque Él está aquí hoy con nosotros. Él vino antes de que usted viniera a sentarse a esa silla. Ya Él había hecho acto de presencia para compartir un tiempo especial con usted. Él está aquí hoy. Él está pasando por aquí hoy. Los publicanos eran judíos que se dedicaban a cobrar los impuestos que los romanos habían impuesto sobre Israel. Y este oficio era muy despreciado entre ellos. Esto convertía a un publicano en uno de los peores pecadores en Israel. Y Zaqueo no solamente era uno de ellos, sino que él era el jefe de aquellos recaudadores de impuestos. Ahora bien, este hombre, reconociendo su necesidad de Dios, corrió a ver quién era Jesús. Y como era, vamos a ver, ¿cuáles eran los problemas que Zaqueo tenía en aquel momento? A ver, alguien que me diga. Alguien que está leyendo la Escritura. ¿Cuáles eran los problemas que tenía Zaqueo?
era bajo de estatura, como algunos de nosotros. Pero uno de los mayores problemas que él tenía y que no podía ver a Jesús, se subió, ¿verdad? A un árbol, imagínense. Wow. Uno de los problemas grandes que él tenía era la gente, la multitud. Porque aunque él hubiese sido pequeño, si no hubiese habido gente, si no hubiese habido multitud, él hubiese podido ver a Jesús. Pero el problema era la gente, no era tanto su estatura. El problema era la multitud, la gente que impedía ver o que Zaqueo pudiese ver a Jesús. ¿Cuántas veces la gente o nosotros mismos le impedimos a alguien para que vea a Jesús? ¿Cuántas veces en vez de animar a alguien, lo que hacemos es criticarlo, señalarlo, juzgarlo? A veces hasta decimos palabras negativas y decimos: ¿y quién sos vos para que estés en esa iglesia? Si vos sos un pecador, mejor deberías estar afuera. ¿Qué estás haciendo ahí? Nada estás haciendo. Nosotros muchas veces nos convertimos en esa multitud. Evitamos que la gente vea a Jesús. Y ese es el problema que Zaqueo tenía. La gente era pequeño de estatura, pero ¿qué anhelaba Zaqueo? ¿Qué es lo que Zaqueo quería? ¿Qué quería? Quería ver a Jesús. Él anhelaba ver a Jesús. ¿Y qué hace Zaqueo? Y sube a un árbol. Y fui al diccionario para ver qué significaba ese nombre sicómoro de ese árbol. Y en realidad todas las concordancias dicen que es un árbol de higuera, solamente que un árbol diferente, más grande. El fruto era dulce, el fruto era agradable, incluso hasta podían sacar madera, dice, de ese árbol, y tenía un follaje, las hojas, era como bien bonito, robusto, y más o menos 10, 15 metros de altura, y como estaba lleno de hojas, yo imagino, no sé si ustedes se van a la historia, imagínense, Zaqueo se sube, y Zaqueo ahí escondido tras el árbol, detrás de las hojas, tratando de ver a Jesús. Pero qué interesante historia. ¿Quién lo vio primero? Porque posiblemente Jesús estaba vestido común y corriente. Posiblemente ni se distinguía en medio de tanta gente. Porque él no iba vestido con saco, con corbata. Pero qué interesante. Jesús ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja del árbol, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Wow. Jesús conoce y nos llama por nombre.
¿Se dio cuenta lo especial que somos? Cómo Él nos llama por nombre. Zaqueo corre, él espera ver a Jesús, pero lo que él no se esperaba es que Jesús lo viese a él primero. Muchas veces nosotros luchamos queriendo encontrar a Jesús. Él viene adentro. Él nos encuentra. No importa quién seamos, no importa lo que hayamos hecho, Jesús viene a nuestro encuentro. Y esta mañana Él ha venido a nuestro encuentro. Él está aquí hoy y nos conoce por nombre, nos llama por nombre, porque si habrá alguien que está interesado en usted y que está interesado en mí, ese es Dios. No importa cómo nos sintamos, no importa si creemos que no somos importantes a los ojos de la sociedad, lo más importante es que somos especiales a los ojos de Dios. Y que Él nos ve, que Él viene a nuestro encuentro. Dice, ahora bien, este hombre, reconociendo su necesidad de Dios, corrió a ver a Jesús. Y como era pequeño de estatura, decidió subirse a un árbol para verle, y es allí donde nuestro Señor le hace el llamado. No importa dónde nosotros estemos, no importa dónde usted esté, Dios quiere hacerle el llamado en esta mañana. Dios le está llamando, Dios está buscándolo. Y yo digo, ¿cuánta gente ahora mismo, no solamente aquí, en muchos lugares, usted le habla del Señor, usted lo invita a que venga a la iglesia? Muchos que dicen todavía no es tiempo, estoy orando a Dios para que me guíe a ver dónde voy, a ver dónde me congrego, todavía no me siento preparado, siento de que soy demasiado pecador, siento que Dios no me va a perdonar. Siento que lo que he hecho es demasiado para que me perdone el Señor. ¿Acaso habrá algo que sea más poderoso que la sangre de Cristo? En este momento el Señor está haciéndonos un llamado. Cuando alguien nos habla de Él, cuando el pastor envía texto invitándoles para que vengan a orar, para que se unan al estudio bíblico, para que se congreguen con nosotros, es Dios mismo con sus brazos abiertos haciéndonos un llamado. Le pregunto, ¿está usted aceptando el llamado de Dios o está usted rechazando el llamado de Él? Y Él ahorita está con sus brazos abiertos, esperando por nosotros, pero llegará un momento donde, como juez, donde sus brazos estarán cerrados y ya no tendremos ninguna oportunidad. La oportunidad es hoy. Por eso que la Biblia pide que nosotros seamos santos en cuerpo, alma y espíritu.
que nuestro cuerpo se santifique de la cabeza a los pies. Y el domingo pasado, ¿cuántas veces nosotros hacemos al Señor? Muchas veces hacemos sentir triste a Dios. Yo le ponía un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros discutimos? ¿Cuántas veces nosotros peleamos con nuestras esposas? ¿Cuántas veces nuestras esposas pelean con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros le gritamos a nuestras esposas? ¿Cuántas veces nosotros le gritamos a nuestros hijos y no nos damos cuenta que Dios está ahí con nosotros? Yo les decía, piensen en algo. Cuando a usted lo invitan a una casa a tomarse una taza de café y usted llega y esas personas lo reciben y le dicen, pase, siéntese, y le sirven una tacita de café y usted empieza a tomarse su taza de café y de repente usted escucha que empiezan a pelear, que empiezan a gritarse. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente uno que es visita? Uno se siente mal, se siente avergonzado, se siente con pena. Lo único que uno quiere que es irse. Ahora piense, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros empezamos a gritar? Cuando nosotros empezamos a pelear. Porque Él está ahí con nosotros. Él está a nuestro lado. El Espíritu Santo habita en nosotros. Piense, cuando nosotros empezamos a criticar, cuando nosotros empezamos a señalar, cuando nosotros empezamos a juzgar, según nosotros estamos solos, nadie nos escucha. Dios está ahí. Piénselo. Dios está ahí con nosotros. Y un día le vamos a dar cuentas a Él. Un día nos vamos a presentar. Y usted no se tiene que preocupar. Antes de que usted viniera y recibiera a Cristo en su corazón, antes de eso dice la Biblia que todos nuestros pecados, ¿qué dice? Fueron borrados, los tomó y los puso al fondo de la mar. Y Él nunca más, Él promete que nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero eso fue hasta cuando nosotros aceptamos a Dios. Esos pecados quedaron atrás. Pero de cuando usted aceptó al Señor hacia acá, por esos pecados le vamos a dar cuentas a Dios. Nos vamos a presentar delante de un tribunal y imagínense Dios ahí, usted frente a Dios y una pantalla grandota ahí donde va a estar pasando todo lo que nosotros hayamos hecho. Aquella vez, tal día, a tal hora, hablaste mal de tu hermano. A tal hora, juzgaste a tu hermano, criticaste a tu hermano. Y ahí va a estar todo. Entonces, por eso que tenemos que estar preparados. Y a mí me interesa prepararlos a ustedes para la venida de Cristo, porque Él está pronto. Él pronto viene. Ya estamos viendo señales. Las señales se están cumpliendo. Y Él pronto viene por una iglesia limpia y sin mancha. ¿Está usted preparado? Número 2. Jesús. ¿Cómo atender el llamado de Jesús? Cuando Jesús le vio, no solo lo vio a Él, sino también la necesidad de redención que este hombre tenía, por lo que decidió hacerle el llamamiento. Y aquí podemos aprender los siguientes principios bíblicos en cuanto a cómo atender su llamamiento. Lucas 19:5. Cuando Jesús
llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo primero que podemos aprender es atender con toda urgencia el llamado de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesús, que Él está haciendo a nuestras vidas en este mismo momento. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo que bajara del árbol, este descendió, como dice, con prisa. Corrió, porque él sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. ¿A cuántas personas le hemos hablado del Evangelio? Le hemos predicado la palabra y han rechazado el llamado de Jesús, y después nos damos cuenta que murieron. Y muchas veces nos quedamos con ese remordimiento, algunas veces porque no tuvimos la oportunidad de predicarles, pero muchas veces hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra, de llevarle la verdad, pero ellos han rechazado a Jesús. Muchas personas han muerto antes porque están esperando a prepararse, según ellos, a estar listos, o a que Dios los direccione, a que Dios los guíe para ir a una iglesia. Estoy esperando que Dios me guíe para ir a una iglesia. Y entonces, ¿quién es la voz de Dios en esta tierra? Nosotros representamos a Dios. Por lo menos queremos estar tranquilos que un día nos presentemos delante de Dios, pero que hablamos la palabra con la verdad, que predicamos la verdad en esta tierra, porque necesitamos predicarles lo que la Biblia dice. Amada iglesia, el Señor Jesús, por medio de su palabra, Él ahora mismo nos sigue haciendo la misma invitación, la cual todos deberíamos atender urgentemente. Todos tenemos que aceptar ese llamado que Jesús nos hace. Pero lamentablemente existen muchos que hoy en día prefieren pensarlo antes de atender este llamamiento a la salvación. La palabra de Dios nos manda a no endurecer nuestros corazones cuando escuchamos su llamamiento. Hebreos 4:7 dice: otra vez determina un día, otra vez yo les estoy hablando aquí hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque cuando no recibimos a Dios, es porque nuestro corazón está endurecido. Cerramos nuestro corazón a Jesús, a que Él venga a morar y habitar en nuestro corazón. Ya que se descuidamos la salvación que Dios nos ofrece, nuestra eternidad está condenada a un sufrimiento en el infierno. Y eso es la verdad. La palabra dice que solamente hay dos lugares. Dos lugares: infierno y gloria, cielo. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad.
Hay una historia en la Biblia, la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro mendigaba las migajas que caían de su mesa. Este hombre rico hacía fiestas todos los días, pero llegó la hora en que los dos murieron. Uno fue llevado al cielo y el otro fue llevado al Hades. Y allá, este hombre deseaba que Abraham enviase a Lázaro para que tan siquiera le mojara la punta de sus labios, de su boca, porque era tan fuerte el tormento que él sentía. Incluso él le dice: si tienes la oportunidad, ve y háblales a mi familia para que no sufran lo que yo estoy sufriendo. Esta mañana Jesús está aquí. Jesús está haciendo un llamado especial. Que Él quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos le aceptemos. Es su anhelo, es su corazón, que nadie se pierda. Y es por eso esta historia es maravillosa. Hay tantas cosas que podemos sacar de esta historia. Muchas veces nosotros vemos a un pobre ahí, pobrecito, vamos a hablarle del Señor, él necesita de Dios. Pero cuando vemos a un rico, que se muera en el infierno, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Jesús vino por todos. Él no hace acepción de personas. Él vino por buenos y malos, por ricos y pobres. Tanto el pobre como el rico necesitan de Jesús. Hablemosles de Jesús. Porque cuando Cristo llega, Él transforma, Él cambia. Jesús se maravilló de la respuesta de Zaqueo. Por tanto, dice Hebreos 12, 1 y 4, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos de perseverar en nuestra salvación día con día. Debemos de cuidar nuestra salvación. La salvación no se pierde, pero nosotros sí podemos perderla cuando nosotros nos alejamos de los propósitos y de la voluntad de Dios. Cada día necesitamos santificarnos más y más, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo nos guía, nos direcciona a toda verdad. ¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de cometer un pecado, de cometer una falta delante de Dios, pero ahí está el Espíritu Santo en medio de nosotros o de nosotros para reargüirnos, para decirle: hagas,
Y muchas veces usted no lo hizo y cree que fue usted. No, fue el Espíritu Santo que estaba con usted y lo guió a no hacer las cosas malas. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Desde el momento que nosotros aceptamos y recibimos al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Así es de que no se confíe que usted no está solo, usted no anda solo, aun cuando está solo, usted no está solo. El Espíritu Santo está ahí. Y Él ve, escucha todo lo que decimos, todo lo que ve, Él lo escucha. Así es de que hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? ¿De qué manera estamos honrando el nombre de Él? Segundo punto, tenemos que abrir completamente nuestro corazón a Jesús. Entonces, Él descendió a prisa, ¿y qué pasó? Y le recibió. En segundo lugar, debemos abrir completamente nuestro corazón a Jesús cuando Él nos llame. Cuando Jesús le hizo la invitación a Zaqueo, no lo pensó dos veces y decidió abrir su casa y corazón con gran, ¿qué dice? Gozo, con gran gozo. Y este es lo primero, o esto es lo que la Biblia nos exhorta y nos anima a hacer en este mismo día. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios desea que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que nosotros le entreguemos toda nuestra voluntad a Él. Y cuando nosotros nos entregamos a Él, no se preocupe por nada, porque Él estará en control de todo. Yo sé que Dios va a seguir sorprendiéndonos. Dios va a seguir honrando la vida de cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, démosle nuestro corazón a Él. Entreguémonos a Él. Busquémosle. Amémoslo. Amemos a Él primero. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Wow. Eso es maravilloso. No fue porque usted lo haya buscado, no fue porque usted lo haya amado, fue porque Él lo buscó, porque Él lo amó primero. Y disfrutar del amor de Dios, disfrutar de su gracia, de su favor para con nosotros, es lo más maravilloso que a una persona y a un ser humano le pueda pasar. Yo cada día, yo disfruto de su fidelidad conmigo. Yo disfruto de su gracia, de su favor para conmigo. Dios pone gracia, Dios pone favor para con los demás. No sé con usted. Pero yo sí sé que si usted está aquí hoy, es por la pura gracia de Dios. Es por la pura voluntad y el afecto de Él que estamos aquí hoy. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Si Él es y ha sido todo para nosotros. Finalmente, debemos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios cuando decidamos aceptar la invitación de Jesús. Cuando la gente vio a Jesús en casa de Zaqueo, se escandalizó porque había entrado donde vivía un pecador. ¿No nos pasa a nosotros eso mismo? Que nos escandalizamos
nos asombramos cuando nos ven platicando con un pecador, cuando relacionamos. Fíjense que yo soy parte de la capellanía, la cual estamos trabajando con el ejército, con algunos batallones, y tenemos algunos capellanes nuestros, no aquí, en otros países, y en una charla nos lo testificaron ellos, que ellos se han ganado a mujeres prostitutas porque ellos van a los prostíbulos y pagan 1 o 2 horas por una mujer para hablarle de la palabra de Dios. Nos miran a nosotros entrando a un prostíbulo, imagínense. Vivos nos crucifican. Jesús comía y se sentaba con pecadores. Así como a Zaqueo, él llamó también a un Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos también. Y cuando él fue y le hizo el llamamiento a Mateo, es bien interesante, porque le dijo, ven, solamente le dice, ven y sígueme. No le dice, Mateo, arrepiéntate, ve, y no le dice nada de eso, le dice, ven y sígueme. Y cuando Jesús llega, Él transforma, Él cambia. No se preocupe usted porque el hermano no puede cambiar o porque el hermano está luchando, no. Ni usted ni yo vamos a poder hacer que alguien cambie. Eso es obra del Espíritu Santo solamente. El Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que cambia. Pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero sí necesitamos orar, necesitamos amar a esa gente. Esta misma oportunidad que tuvo Zaqueo también está a disposición de cada uno de nosotros hoy. Esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. Hoy la invitación está hecha para que cada uno de nosotros, Él sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Es su deseo que todos nosotros atendamos su llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta mañana Él está tocando a la puerta de nuestro corazón.